Y este hombre está siendo preparado ya, que está entre nosotros para ejercer su gobierno. Pero hay algo que aún lo detiene, y eso somos usted y yo, que poseemos al Espíritu Santo. Porque el día que usted y yo partamos en el arrebatamiento, entonces el Espíritu Santo se irá con nosotros y ese día comenzará el gobierno del anticristo. Ya todo está preparado, hermano. Ya todo está listo para que esto se dé. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú con Cristo para partir en el arrebatamiento? Que Dios me los bendiga, amado pueblo de Dios. Bienvenidos a un nuevo capítulo del último avivamiento. Y es que nos hacemos la pregunta, ¿realmente hemos visto todas las profecías cumplirse? ¿Realmente hemos visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba a los discípulos? Recordemos que en Mateo 24 se nos presentan una serie de acontecimientos que el Señor nos dice que vendrán antes de su venida. Por ejemplo, Él decía: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Este versículo 14 es el que más me llama la atención. Como podemos observar, todas las cosas, los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo dijo a los discípulos, ya pasaron, ya acontecieron, ya están. Entonces aquí es donde viene la gran pregunta: ¿estamos dentro del Apocalipsis? ¿Estamos ya viviendo los tiempos finales? Yo pienso que sí, ya estamos viviendo los tiempos finales. Como he dicho en reiteradas ocasiones, a veces tenemos la ideología o el pensamiento de que el apocalipsis o el fin del mundo va a ser un día que amanezca, un día que anochezca y de repente todo se va a colapsar. Pero no es así. Esto va aconteciendo poco a poco, paso a paso, se van dando las cosas. Todas las profecías que nuestro Señor nos dio ya están cumplidas, a excepción de una. Y esta es Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio de reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin aún, si todo está cumplido? Simple y sencillamente el evangelio todavía no ha sido predicado a muchas personas. Y tú me podrás decir, ¿cómo no, hermano? Claro que sí. Hoy la tecnología es un alcance tremendo para expansión del evangelio, pero lamentablemente hay muchos lugares remotos donde aún no ha llegado el evangelio. Podemos decir que en América Latina casi todo el mundo ha escuchado de la palabra. Pienso que todo el mundo, nadie a estas alturas puede decir que no sabe quién es Jesucristo, o que no sabe quién es Dios, o que no ha escuchado alguna vez la palabra, porque todos alguna vez la hemos escuchado, ya sea que vayas pasando por la calle y alguien esté predicando en una esquina, ya sea que estés cambiando la emisora y alguien de repente está predicando el mensaje, ya sea que alguna vez te invitaron a una iglesia y fuiste por cortesía y escuchaste el mensaje de Jesucristo. Todos en algún momento hemos escuchado de su palabra, pero hay un pueblo que aún carece de este conocimiento y es lamentable. Y este es el pueblo de Israel. Sí, así como lo escuchas, Israel. Israel, como muchos piensan que es la tierra santa, que es donde nació el evangelio, la cuna del cristianismo. Es lamentable saber que únicamente el 2% del pueblo israelí cree que Jesucristo es el Señor. Las demás personas que viven en Israel, los demás israelitas, no creen en Jesucristo. Muchos de ellos son musulmanes, muchos de ellos creen o se inclinan al judaísmo. Muchos de ellos no creen realmente
en el único y Salvador Jesucristo. Y hemos visto muchos reportajes donde se les hace la pregunta: para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Y es lamentable escuchar cuando ellos dicen que solamente es un personaje histórico, solamente es un personaje de ciencia ficción o un hombre de un cuento del cual ellos han escuchado, pero ellos no aceptan que Yeshua sea el Mesías. Ellos no aceptan que Yeshua ya vino, por ende ellos no aceptan el Evangelio. Por eso es que Jesucristo decía: y será predicado este Evangelio de reino a todas las naciones. Todavía falta que su mismo pueblo sea evangelizado, y escrito está: Isaías 53 nos relata un montón de acontecimientos que iban a suceder con el Mesías. Entre ellos está el versículo donde dice: y a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Muchos de ellos no le reciben aún. Y yo creo que si usted y yo como cristianos estamos tratando de acelerar los tiempos para que la venida del Señor sea lo más pronto posible, si usted y yo queremos ser parte de ese remanente que Pablo decía: y muchos no dormirán, sino que serán transformados en gloria. Esos somos usted y yo, los que nos iremos en el arrebatamiento. Pero para poder acelerar este proceso necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos llevar ese mensaje a las naciones. Hace ya un par de meses tuvimos con nosotros a un hombre de mucha fe, a un hombre que el Señor lo está levantando con una muy bonita visión. Él es el pastor Javier Montenegro. Él es argentino, vive en Israel, sus raíces son israelí. Él está actualmente allá y él nos hizo un llamado a todos de concientización a llevar ese mensaje al pueblo de Israel. Muchas personas solo van a Israel porque es una tierra bonita, porque hay historia, porque está enriquecida con las cosas del pasado, y podemos llegar y ver por dónde caminó Cristo. Podemos ver todo lo que está escrito en la Biblia, verlo con nuestros ojos. Pero algo que decía el pastor, y tiene mucha razón: no solamente vayamos como turistas, sino que seamos un elemento o un instrumento que Dios vaya a utilizar en esa tierra para llevar ese mensaje a todas esas personas que aún no creen en Cristo. Hoy en día podemos ver muchas sectas en Israel que realmente rechazan por completo la sana doctrina de nuestro amado Señor Jesucristo. Un grupo de ellos son los judíos ortodoxos, quienes todavía están esperando la primera venida del Mesías. Todavía están esperando por primera vez que venga el Mesías. Y es aquí donde Cristo nos advierte al inicio y nos dice: vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos profetas. Muchos dirán que es el Mesías, otros dirán: mira, ya viene, corre para allá, o está en el monte, vamos todos allá. Pero dice: ojo con esto, y si alguien les dice allá está el Mesías o por aquí viene el Mesías, no vayan, porque estos son falsos profetas. Así que muchas de las profecías ya están cumplidas, muchas de las cosas que estamos esperando ver ya están sucediendo. Yo quiero invitarte a que nos indaguemos un poco más cómo estamos de avanzados según las Escrituras. Algo que me llamaba la atención, y es que en Mateo 24, en el versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Recordemos que Daniel también tuvo una serie de visiones y el Señor le regaló muchas profecías para estos tiempos. El Señor usó mucho a este varón, y este varón advirtió de muchos de los tiempos desde que Nabucodonosor tuvo aquel sueño con la estatua, y Daniel comenzó a descifrar el mensaje gracias a la misericordia de Dios. En otro video quiero explicarte un poco más a profundidad y a detalle todo lo que significaba esta estatua, pero hoy quiero centrarme en otro versículo y quiero que nos vayamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando aquel ángel vino a Daniel y este le dijo: cierra las palabras que se te han dicho, Dios había revelado muchas cosas a Daniel en aquel instante. Dios dio mucha información a Daniel valiosa, pero le dijo: sella el libro hasta el tiempo del fin.
Y es que por mucho tiempo se ha venido predicando otras cosas, pero ¿por qué hasta hoy en día comienza a despertar la intriga y comienza a despertar todo lo relacionado al tiempo profético? Es porque este es el tiempo del fin, en el cual el sello del libro se ha abierto. Muchos correrán de aquí para allá, dice la palabra en Daniel. Hoy usted y yo podemos ver cómo muchas personas, tal vez un familiar tuyo, o tal vez una amistad tuya, o alguien que tú conocías, o el amigo de tu primo, o tu cuñado, cualquier persona, ha viajado al exterior, ha buscado una mejor vida en otro lugar, han ido viajando de país en país, han decidido emprender un recorrido para lograr sus objetivos y lograr sus sueños. Pero escrito estaba: muchos correrán de aquí para allá, muchos huirán de sus lugares, muchos correrán, pero no hallarán ni se saciarán, porque realmente lo que estamos buscando está en la palabra. Lo que tú y yo estamos buscando para saciarnos y estar bien en el lugar donde estamos es a Cristo en nuestros corazones. Lo siguiente que dice es: la ciencia aumentará. Tú y yo podemos ver en este momento cómo la ciencia ha aumentado. Oye, yo te hago la pregunta: ¿en este momento para ti es una novedad que la ciencia haya aumentado? No, porque tal vez desde que nacimos hemos visto un constante cambio y crecimiento en las redes, un constante cambio y crecimiento en la tecnología. Pero oye, me estás hablando de un libro que fue escrito antes de la venida del Señor. Me estás hablando de un libro muy antiguo donde dice: la ciencia aumentará. ¿Qué tenía Daniel? ¿Qué podía tener esa gente en ese momento de ciencia? Dios estaba dando palabras proféticas que tal vez en el momento ellos no podían entender, y por eso decía: sella este libro hasta el tiempo del fin. Porque entonces, si Daniel hubiera hablado de las cosas que Dios hubiera mostrado, a esa gente no iba a entender de una tablet, no iba a entender de un celular, no iba a entender de cómo las redes sociales iban a comunicar a todo el mundo. Pero aquí este libro ha sido sellado y abierto en este tiempo, en el tiempo donde la ciencia ha aumentado, donde usted y yo podemos ver el día a día cómo todas las cosas van en aumento. Casualmente un día de estos estábamos comentando en familia algo muy particular, y es que puedes hacer la prueba. De repente tú en familia estás platicando y tienes tu celular a mano y comienzas a platicar sobre X o Y razón. Puede hacer qué sé yo, tal vez quieres una cama y comienzas a hablar sobre una cama. Dime si no te ha pasado que de repente entras a Facebook y de repente te comienzan a salir anuncios ofreciéndote estos artículos de los cuales tú estabas hablando. Suele suceder, es porque la ciencia ha aumentado a tal manera que hoy en día pueden escucharnos, incluso hasta ver lo que hacemos. ¿Cómo así, hermano? ¿Estás paranoico? No estoy paranoico, simplemente te estoy comentando lo que está sucediendo hoy en día y hasta dónde está la tecnología. Todo esto está abriendo paso para el gobierno del anticristo. Una sola religión, una sola unión, un solo mandato, un solo gobernador, un solo líder. Y estos están a la cabeza, y este hombre está siendo preparado ya, que está entre nosotros para ejercer su gobierno. Pero hay algo que aún lo detiene, y eso somos usted y yo, que poseemos al Espíritu Santo. Porque el día que usted y yo partamos en el arrebatamiento, entonces el Espíritu Santo se irá con nosotros, y ese día comenzará el gobierno del anticristo. Ya todo está preparado, hermano. Ya todo está listo para que esto se dé. Yo te pregunto: ¿cómo estás tú con Cristo para partir en el arrebatamiento? Hermanos, que el Señor me los bendiga, y esperamos seguir subiendo más contenido como este. Saludos.